Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, algo que tú tienes que entender. Realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. ¿Por qué los negros son pobres y los blancos son ricos? Es el tópico que yo voy a conversar contigo en este momento. Claro, cuando yo hablo de negro o cuando hablo de blanco, estamos hablando simplemente de diferentes tipos raciales. Yo podría decir como una forma de establecer algún tipo de asociación. ¿Por qué los africanos negros son pobres y por qué los blancos europeos son ricos? Yo creo que es un tipo de título el cual de una forma u otra se adecua más al tópico que yo voy a conversar contigo. Algo que tú tienes que entender, los negros no son pobres porque son negros, los blancos no son ricos porque son blancos. Aquí es donde tú tienes que establecer una diferencia entre dos tipos de civilizaciones. Cuando hablamos de la civilización que enmarca lo que es el mundo europeo y la civilización la cual enmarca cuando hablamos de las diversas tribus africanas, si ese tipo de composición social, económica y política pudiera ser considerado como una civilización. Pero no te quepa la menor duda, cuando tú observas lo que es el comportamiento en cuanto a la capacidad de producir, traspasar y poseer riqueza, tú llegas a la conclusión que los blancos son mucho más ricos que las personas de raza negra. Y para tú entender el génesis de esta diferencia, no te quepa la menor duda, cuando tú analizas lo que es la historia de la humanidad, pero también cuando hablamos lo que son los diferentes tipos de civilizaciones, tú llegas a la conclusión que la mayoría de las civilizaciones europeas, en comparación a la mayoría de la llamada civilización africana, existe una gran diferencia en la capacidad de producir riqueza, pero también en la capacidad de transferir la riqueza y poseer la riqueza, lo cual da como origen que la mayoría de las personas de las naciones europeas tenían una mayor capacidad de poseer riqueza en comparación a la mayoría de las naciones africanas. Aquí es donde ese tipo de diferencia en cuanto al desarrollo, tanto de las civilizaciones europeas, también como la africana, es un elemento que tú tienes que analizar para tú llegar a esa conclusión en la cual tú observas, aún en este momento, que existe una gran diferencia cuando tú observas lo que es la calidad de vida, posesión de riqueza y posibilidad de producir riqueza que existe entre las naciones europeas y las naciones africanas. Yo siempre he tenido la creencia que el ser humano es el producto del medio ambiente que le rodea. La riqueza o el desarrollo de cualquier tipo de civilización, no quepa la menor duda, el ambiente en el cual ella se desarrolla, crean las condiciones y las características para que dichas civilizaciones de una forma u otra puedan ser consideradas como prósperas y otras que de una forma u otra se estancan en lo que es ese desarrollo que toda civilización debe tener. No te quepa la menor duda, el aislamiento, desde mi punto de vista, un elemento al cual he producido cuando tú observas lo que la mayoría de las naciones en la parte sur del desierto de Sahara, una de las razones por la cual la mayoría de las naciones negras en África pueden ser consideradas como pobres, contraria a las naciones que están en la parte norte, las cuales pueden ser consideradas como ricas. Claro, cuando tú hablas de riqueza, ¿de qué te estás hablando? Tú estás hablando de riqueza material, riqueza espiritual, riqueza lingüística, pero también cuando hablamos de riqueza cultural. Tú podrías decir, en términos culturales, que la cultura europea está mucho más avanzada que la cultura africana, lo cual dio origen a esa diferencia entre los niveles de riqueza entre ambos grupos poblacionales. Pero cuando tú observas el elemento del aislamiento que existió entre las diferentes tribus en la parte sur del desierto de Sahara, contrario a las diferentes naciones o grupos étnicos en lo que hoy se conoce como Europa, tú llegas a la conclusión que por una parte las limitaciones territoriales, pero también la poca calidad cuando se habla del medio ambiente que rodeaba
o que rodea lo que es hoy África, pero también cuando hablamos de Europa, son una de las razones la cual obligó a los europeos, de una forma u otra, establecer estrategias como forma de sobrevivir, lo que son esas necesidades que nosotros consideramos como las más esenciales, simplemente como, por ejemplo, el tú alimentarte o el tú dormir, lo que creó dos tipos de cultura. En el caso de África, producto de que ellos lo tenían todo, ellos crearon ese tipo de comportamiento considerado como nómada, en el sentido de que ellos seguían las migraciones del tipo de presas que ellos necesitaban para alimentarse, contrario a Europa, producto de que ellos no tenían esa enorme capacidad o esa enorme cantidad de presa para ellos alimentarse. Eso los forza a ellos a establecer ese tipo de civilización o cultura considerada como gregaria, lo cual obligó a muchos de ellos a establecer lo que pueden ser consideradas como pequeñas ciudades, que luego se convirtieron en ciudades mucho más grandes. Pero cuando se habla del desarrollo de cualquier tipo de ciudad, hay un elemento que hay que considerar, y es que cuando se habla del ambiente que les rodea, aquí es donde cuando se habla de la mayoría de las naciones europeas, la mayoría de ellas, producto de que ya tenían un comportamiento gregario, producto de las limitaciones que el ambiente le imponía, no te quepa la menor duda. Algo que favoreció el desarrollo de las civilizaciones cuando hablamos de Europa, hay un elemento que es sumamente importante y es la capacidad de comunicación, pero también de navegación, lo cual facilitó lo que es el intercambio entre los diferentes pueblos. Aquí es donde la posesión de ríos en Europa fue una de las cosas que determinó lo que es el desarrollo, porque eso obligó lo que el traslado de sociedades consideradas como gregarias a través del intercambio, lo que popularmente se conoce en este momento como el comercio. Dicho intercambio de comercio dio origen o proporcionó lo que es de una forma u otra ese tipo de comportamiento, lo cual obligó a que las personas europeas tuvieron que crear o tuvieron que modificar el ambiente que les rodea como una forma de un mecanismo de autosostenimiento, contrario a las llamadas naciones africanas, un tipo de nación que entonces ese territorio, producto de ese tipo de comportamiento tribal, la mayoría de ellos no tenían esa facilidad de comunicación porque ellos no tenían lo que era ese tipo de comunicación por por la poca cantidad de ríos en comparación con Europa. Pero también si tú le sumas eso, esa gran elemento de separación entre África del Norte y África del Sur, conocido como el desierto de Sahara, lo que produjo un elemento de aislamiento de todas las naciones, de todas las tribus que estaban en la parte sur del desierto de Sahara, lo cual limitó lo que es el intercambio comercial, pero también el desarrollo de la civilización, producto del comportamiento nómada que muchos de ellos tenían. Porque para alimentarse ellos simplemente lo que tenían que seguir era la migración de los animales, tipo de migración de los animales, lo cual no motivó o no impulsó o no motivó a ese tipo de naciones africanas de una forma u otra a transformar el medio ambiente. En pocas palabras, los europeos, por pura necesidad de supervivencia, tuvieron que transformar el medio ambiente que les rodea, creando ciudades. Por el contrario, los africanos, producto de que ellos tenían todo ahí, el tipo de alimentación que ellos utilizaban, realmente crearon un tipo de sociedad nómada, la cual no creaba las posibilidades y las estrategias para modificar el medio ambiente. No te quepa la menor duda, producto de esta falta de desarrollo, cuando hablamos de la mayoría de las tribus negras en la parte sur del desierto de Sahara, producto del aislamiento que existía en las diferentes tribus, eso creó una especie de falta de comunicación, falta de intercambio, pero sobre todo un elemento de comunicación, lo cual era la razón real por la cual cualquier tipo de civilización se desarrolla. En pocas palabras, producto de que la gran mayoría de las tribus africanas en la parte sur del desierto de Sahara no estaban obligados a ellos modificar el ambiente que les rodeaba, porque era un ambiente rico,
Cuando se habla de la alimentación, eso estancó lo que es la necesidad de crear estrategia de una forma u otra para modificar el ambiente en la cual ellos vivían, lo cual estancó lo que se llama la etapa de desarrollo de la mayoría de las naciones en la parte sur del desierto de Sahara, no así en la parte del norte. Producto de esa necesidad de adaptación, las naciones europeas, de una forma u otra, ellos crearon un mecanismo de transporte, el cual podría ser considerado como sofistificado. Y producto de ese desarrollo, cuando hablamos de las civilizaciones, cuando tú observas lo que son el nivel de desarrollo entre África y Europa, tú te das cuenta que Europa en el siglo XV, cuando se produce eso que la gente llama el descubrimiento de América, te dice a ti que Europa estaba saliendo de la etapa medieval y entrando en lo que la gente llama el modernismo, 2 siglos después de la famosa revolución industrial que ocurrió en Europa. Por el contrario, cuando hablamos de África, África tenía un tipo de comportamiento, un tipo de civilización, el cual todavía estaba en la edad de piedra, un tipo de edad tribal, un tipo de civilización la cual era tribal en su naturaleza, donde no había ningún tipo de progreso porque el ambiente no se lo exigía. Y razones por las cuales cuando una civilización más avanzada se topa con una civilización menos avanzada, realmente la civilización que es avanzada tiende a dominar a la civilización que es menos avanzada. Lo cual ocurrió cuando hablamos de los europeos que llegan a África y colonizan la parte sur de lo que es África. Otras razones por las cuales, producto de ese desarrollo de las civilizaciones europeas, eso aumentó lo que era las posibilidades de producir riqueza. Riqueza la cual era atribuida a través del comercio, tipo de comercio el cual creó un tipo de civilización la cual demandaba el cambio ambiental de las personas. Muchas personas, de una forma u otra, como una forma de ellos tener riqueza, simplemente ellos tenían muchos animales, ellos empezaron a sembrar la tierra, ellos empezaron a construir caminos, utilizaron un medio de transporte a través de los ríos como forma de ellos pescar, pero también como una forma de transporte de un pueblo a otro pueblo, pero también cuando hablamos del mar. Aquí es donde el uso de cualquier tipo de transporte marítimo, cuando hablamos de Europa, creó ese tipo de comercio entre muchas naciones que muchas veces estaban mucho más lejos cuando la gente habla de Europa, lo cual da como consecuencia que Europa se desarrolla simplemente porque ellos por necesidad en base al comercio, contrario a África subsahariana que se estancó. Razones por las cuales cuando tú observas lo que es la acumulación de riqueza entre los europeos y los africanos se nota la diferencia. Razones por las cuales cuando te hacen una pregunta, ¿por qué los negros son pobres? ¿Y por qué los blancos son ricos? Es porque simplemente las civilizaciones europeas, ellos tenían un mayor desarrollo económico, comercial, pero también de fabricación. ¿Y por qué no? Cuando hablamos de ese elemento de industrialización, el cual no existía en África. África todavía, cuando Europa estaba en la etapa de industrial, y similarmente, cuando se habla de África, todavía ellos estaban en una etapa de edad de piedra. Razones por las cuales muchos europeos consideraban a los africanos en la parte sur del desierto de Sahara como salvajes, porque eran personas consideradas que eran incivilizadas, que no tenían ningún tipo de civilización, contrario a Europa, lo cual creó una brecha entre la posibilidad de producir riqueza a través de los mecanismos de producción, cuando se habla de Europa, en comparación a África, que todavía en el siglo XVIII, todavía muchos de ellos tenían ese tipo de comportamiento nómada, y todavía ellos seguían detrás de las presas o de ese tipo de mudanza que hacían la mayoría de los animales que se mudaban de un lugar al otro, buscando la hierba fresca o buscando el agua. En pocas palabras, la riqueza en cuanto a la enorme cantidad de animales que tenía África
limitó el desarrollo de cualquier tipo de civilización. Por el contrario, los europeos, producto de las limitaciones en cuanto a las posibilidades alimenticias, pero también de abrigo, obligó a crear estrategias adaptativas que en el tiempo hicieron que dichas civilizaciones avanzaran en el tiempo, contrario a los africanos en la parte sur del desierto de Sahara, que de una forma u otra ellos se limitaron. No te quepa la menor duda, yo siempre he creído que la migración de una forma u otra fue un elemento que limitó lo que es la posibilidad de desarrollo de la mayoría de las tribus africanas. Por el contrario, cuando tú observas lo que es la mayoría de las naciones europeas, ese tipo de comportamiento sedentario fue una de las razones por las cuales ellos crearon los mecanismos y las estrategias, lo cual dio origen a que dichas civilizaciones se desarrollaran en los niveles que nosotros estamos hoy. En pocas palabras, cuando se habla de África, la razón por la falta de desarrollo fue pura y simplemente el aislamiento. Por el contrario, cuando se habla de Europa, lo que posibilitó su desarrollo fue simplemente que ellos estaban conectados, lo que dio posibilidad a ese tipo de comercio, que una razón u otra, la razón detrás que requiere la industrialización como una forma de seguir aumentando el comercio entre las naciones. Yo siempre he creído que uno de los grandes problemas que tuvo los africanos en la parte sur del desierto de Sahara es que simplemente tú quieras atarlo, no, tenían limitaciones ambientales. Limitaciones las cuales, producto de esa gran barrera que era el desierto de Sahara, le impidió a ellos a tener acceso a los mecanismos de producción y desarrollo de las naciones europeas, lo cual estancó cualquier tipo de civilización que hubiera cuando hablamos de la parte sur del desierto de Sahara. Otro elemento que nosotros tenemos que entender es que cuando surge lo que la gente llama en términos históricos como el descubrimiento de América, producto de que las naciones europeas, en comparación a las naciones africanas, su nivel de riqueza era mucho mayor, porque ellos tenían la capacidad de producir. Pero también el avance tecnológico de la época era superior a los africanos, pero también la forma del comportamiento de las grandes ciudades, ese tipo de comportamiento considerado como gregario, de una forma u otra, creó las condiciones para establecer ese tipo de comportamiento de los habitantes de una nación, los cuales se rigen por normas, contrario cuando hablamos de África. Llega lo que es el descubrimiento de América y producto de esa necesidad de mano de obra, muchas naciones africanas o imperios africanos, como una forma de ellos conseguir dinero, ellos empezaron a vender lo que era la materia prima que ellos ofrecían. Aquí dentro, muchas de esos grandes imperios africanos, ellos se hicieron ricos vendiendo la propia gente de ellos, los propios africanos, producto de los bajo nivel económico y de la poca capacidad de transferencia de riqueza que tú lo comparas entre los europeos y africanos, eso te da una idea, que los europeos tenían una enorme capacidad de producir riqueza a través del comercio, porque de una forma u otra ellos tenían los mecanismos de producción. Y como los europeos tenían la capacidad de transferir riqueza, eso te dice a ti que todo tipo de individuo que crece en una sociedad europea, la cual puede ser considerada como pobre, pero producto de esa transferencia de riqueza y la capacidad de los mecanismos de producción que también producen riqueza, eso producía mayores posibilidades de que la persona de raza blanca en comparación a las personas de raza negra tengan un nivel de riqueza y capacidad de producir riqueza y tener riqueza en comparación a los negros era superior. Aquí es donde cuando se establece que se traen alrededor de unos 12, 14 millones de negros africanos en condición de esclavo, eso te dice a ti que la mayoría de esos negros africanos ni tenían el expertise, ni tenían el conocimiento, pero tampoco tenían el nivel técnico de una civilización europea. Razones por las cuales la mayoría de esa gente, si no todas, eran simplemente personas pobres en comparación a los blancos.
Pero cuando se habla de los negros en las colonias española, francesa, portuguesa o inglesa, no te quepa la menor duda. La población blanca tenía la capacidad de cómo producir riqueza, pero también cómo transferir la riqueza. Razones por las cuales se siguió existiendo esa gran disparidad de que los blancos eran más ricos que los negros africanos, porque los negros africanos eran vistos simplemente como un objeto de trabajo y ellos no tenían la posibilidad, primero, de acumular riqueza, segundo, de traspasarla, aunque ellos sí podían producir riqueza, pero esa riqueza no era para su beneficio propio, dicha riqueza era utilizada por aquellos que eran los amos o los dueños de esos esclavos. En una sociedad colonial, todos sabemos que una mayoría de las personas que eran esclavas no tenían ningún tipo de riqueza. Inclusive muchas de ellas no tenían ningún tipo de animales, o vamos a decir, o tierra para regar o para cultivar, porque todo eso pertenecían a las personas de raza blanca. Eso creó ese desbalance o esa desigualdad económica entre las personas de raza blanca y las personas de raza negra, lo cual es simplemente el producto de que los blancos tenían la capacidad de producir riqueza, de acumular riqueza y traspasar riqueza, contrario a la población esclava que no tenía ese tipo de posibilidades de acumular riqueza, porque simplemente ellos eran mano de obra esclava. Pero cuando termina lo que es el elemento que todos conocemos históricamente como la esclavitud en el continente americano, producto de ese tipo de mentalidad, cuando hablamos de la población europea, ellos siguieron traspasando lo que fue la riqueza, pero también ellos crearon las condiciones de tener ese tipo de mentalidad de adquirir riqueza, de tener riqueza, pero también ellos crearon la posibilidad a través de los diferentes mecanismos de producción, de ellos producir su propia riqueza, contrario a la población esclava o descendiente de esclava, quienes no tenían la capacidad de producir riqueza a nivel de los blancos, lo cual siguió la desigualdad entre las personas blancas europeas y las personas negras descendientes de africanos. Y como dije anteriormente, el ser humano es el producto del ambiente en el cual ellos se desarrollan. Si tú eres una persona blanca y tú crees un ambiente donde la persona tiene riqueza, la puede transferir y tiene los mecanismos de producción para crearla, eso te dice a ti que las personas blancas tienen mayores posibilidades de ser ricos o tener ciertos niveles de riqueza en comparación a los negros, quienes no poseían ningún tipo de producción de riqueza. Por lo tanto, no podían acumular riqueza y no podían traspasarle ese tipo de riqueza a sus descendientes. Pero hay otro elemento que hay que entender. A pesar de que las personas de raza negra o los descendientes de los esclavos negros africanos, ellos no tenían ese tipo de mentalidad de producir riqueza, porque ellos vienen de un tipo de civilización, el cual desde el punto de vista del comportamiento y la mentalidad, era un tipo de mentalidad considerada como heredad de piedra, razones por las cuales ellos tenían un comportamiento considerado como salvaje. Tipo de mentalidad que cuando ellos llegan al continente americano, todavía ellos la siguen conservando a través de los diferentes tipos de comportamientos tribales. Tipos de comportamientos tribales que de una forma u otra fue el producto del aislamiento que existía en África. Pero dicho comportamiento tribal no creaba las condiciones, no creaba las características, pero tampoco creaba la mentalidad de producir riqueza. Porque en África, cuando tú tenías cualquier tipo de necesidad de alimenticia, tú simplemente seguías lo que era la migración de los animales. Contrario a los europeos, quienes tenían que modificar y transformar y crear estrategias para ello producir la alimentación. Razones por las cuales cuando los africanos, de una forma u otra, ellos llegan al continente americano en condición de esclavos, ellos tenían un tipo de mentalidad superior. Tipo de mentalidad que aun cuando a ellos se le dio lo que alguna gente llama la emancipación de los esclavos, ellos siguieron manteniendo ese tipo de mentalidad tribal.
Por eso que tú ves que la mayoría de las naciones post-esclavistas en América Latina y en el Caribe, la mayoría de los negros viven segregados entre los propios negros. Y cuando tú naces en un ambiente pobre y tú eres hijo de un negro, las posibilidades de tú adquirir riqueza son mínimas, porque el padre negro no tiene esa mentalidad de producir, transferir, pero también de acumular riqueza. Contrario a los blancos descendientes de europeos que traen esa mentalidad desde Europa, en la cual ellos producir riqueza, acumularla y transferirla era parte de su mentalidad. En pocas palabras, utilizando un lenguaje un poquito sencillo, el europeo tenía una mentalidad de comerciante. El negro africano tenía una mentalidad, tú quieres aceptarlo o no, que simplemente tenían una mentalidad obrera o una mentalidad de cultivo, un tipo de mentalidad la cual era propio de ese tipo de sociedades, las cuales ellos hacían lo básico para sobrevivir, no para acumular riqueza y traspasarle esa riqueza a sus hijos. Por eso, en este momento, cuando tú observas lo que es la desigualdad que existe entre los negros y los blancos, existen varias razones. La primera es que los blancos tienen la capacidad de producir riqueza, tienen la capacidad de transferir la riqueza a los hijos y tienen la capacidad de ellos acumular riqueza. La riqueza se transfiere de muchas maneras. Se transfiere cuando ellos mueren, pero también se transfieren cuando ellos crían a esos niños blancos, en la cual ellos le dan la mejor educación, lo mandan a los mejores colegios. Muchas veces ellos mismos le ponen su negocio, muchas veces ellos son parte de los negocios, pero también la parte más importante, y es que los blancos, producto de ese tipo de mentalidad comercial, de producir riqueza, el tipo de mentalidad que ellos le enseñan a sus hijos. Contrario a la población negra descendiente de esclavos, como ellos nunca han producido riqueza, como ellos nunca han entendido los mecanismos de producción, como ellos nunca han acumulado riqueza, por lo tanto, ellos no tienen una riqueza que transferir. Lo único que ellos pueden transferir es los niveles y la mentalidad sedentaria y la mentalidad que tienen muchos negros en todas las naciones de América Latina y en el Caribe, en la cual ellos no tienen un tipo de mentalidad de comerciante, ellos tienen una mentalidad de obrero, ellos no tienen una mentalidad de ser terratenientes, ellos tienen una mentalidad de ser labradores, ellos no tienen una mentalidad de producir mecanismos de producción, ellos lo que tienen es un tipo de mentalidad en la cual ellos viven de los pequeños negocios, pero también de ese tipo de características mediante cualquier tipo de especialidad técnica, ya sea zapatero, ya sea barbero, ya sea costurero, y ya sea electricity y cosas así por el estilo. Por esa mentalidad comercial de producir riqueza a través de la inversión, como de una forma u otra, como una forma de acumularla y transferírselo a los niños, es un elemento que crea una gran diferencia entre una persona blanca descendiente de europeo y una persona negra descendiente de los primeros esclavos africanos que llegaron al continente americano. Y esta es la mentalidad. Todavía, dentro de la mayoría de los negros, entre las naciones post-esclavistas, ese elemento tribal de conexión con la naturaleza, pero también de ellos seguir con el movimiento de los animales. En este momento ellos siguen el movimiento. Cuando se habla de buscar plaza de trabajo, crea el mismo tipo de dinámica de sus antepasados. Y hasta que ellos no rompan con ese tipo de dinámica de ser simplemente empleados o agricultores, ellos no van a tener la capacidad de producir riqueza, porque la mentalidad de producir, transferir y acumular riqueza no es parte de la mentalidad de los negros. En pocas palabras, los negros no piensan como comerciantes, ellos piensan como compradores. Y con una mentalidad de comprador, tú no tienes la capacidad de acumular, producir y transferir riqueza. Y en este momento, lamentablemente,
Cuando tú observas lo que es la diferencia que existe entre la población blanca y la población negra, no te quepa la menor duda. La capacidad de producir riqueza y ese tipo de mentalidad de comerciantes que tienen los blancos es la razón por la cual todavía ellos siguen acumulando riqueza, traspasando riqueza y produciendo riqueza, contrario a los negros que tienen una mentalidad del siglo XV, siglo XVIII, aun cuando muchos de ellos se educan en una sociedad moderna por esa mentalidad tribal, es parte del imaginario colectivo de muchas personas negras en todas las naciones post-esclavistas en América Latina y el Caribe. Y hasta que ese imaginario colectivo, que parte de esa conducta tribal de la mayoría de los descendientes de esclavos en América Latina y en el Caribe, de una forma u otra se rompa con ese tipo de comportamiento, ese tipo de mentalidad, los negros en todas esas naciones post-esclavistas en América Latina y el Caribe, lamentablemente, seguirán siendo mucho más pobres que las personas de raza blanca. Señores, yo no le quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de trabajo les sirvió de algo, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta y dejen todos sus comentarios. De esa forma, cuando yo subo otro tipo de video, tú puedes estar seguro que a ustedes les va a llegar la notificación. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.